Vamos a ir a la parte histórica del libro de Daniel. El libro de Daniel tiene 3 divisiones, ¿verdad? Vamos a ir a una de esas divisiones, que es la primera parte del libro de Daniel, que es la parte histórica. Daniel, capítulo 4. No le va a costar encontrarlo porque Daniel está entre Génesis y Apocalipsis, hermano. Ahí lo va a encontrar, no le va a costar nadita. Daniel capítulo 4, vamos a la primera parte del libro, vamos a la parte histórica. El título del sermón de esta mañana es Reconociendo la soberanía de Dios en nuestras vidas. O si lo quieren en español, reconociendo que Dios manda. Reconociendo que Dios manda. Capítulo 4 de la primera sección del libro de Daniel. Hay quienes la dividen en 2 partes, hay quienes que la dividen en 3 partes. Pues nosotros nos vamos a quedar ahorita en la primera parte del libro. Capítulo 4, versículos del 1 en adelante. Hay una serie de lecciones que nos deja este capítulo 4 y tiene una serie de características muy particulares este capítulo 4. Comenzando por quién es el autor del capítulo 4. Veamos por favor. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias esta mañana por permitirnos estar reunidos en este lugar. Señor, la primera parte del culto ya estuvo, Señor, y es lo que nosotros trajimos para ti. Ahora, Señor, vamos a la segunda parte del culto, Señor, que es lo que tú tienes preparado para nosotros. Danos, Señor, oídos dóciles, corazones humildes para recibir el mensaje que tú tienes preparado para nosotros. Pon palabras en mi boca, Señor, que edifiquen, consuelen, exhorten la vida de cada uno de los que aquí estamos. Que nadie, Señor, salga de este lugar tal y cual entró, Señor, sino que tu palabra transforme vidas. De igual manera, oramos por aquellos que han venido con problemas económicos, problemas familiares, problemas de salud, Señor, problemas emocionales, Señor, para que esta mañana tú nos regales un milagro. Quédate con nosotros de principio a fin, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermanos. Reconociendo la soberanía de Dios en nuestras vidas. Les decía que el libro de Daniel tiene varias divisiones. La sección que nosotros nos vamos a ocupar esta mañana en estos breves 45 minutos, hermanos, es una parte histórica del libro de Daniel. Obviamente su autor, Daniel, ¿verdad? Daniel, el autor del libro. Particularmente este versículo, hermanos, o este capítulo 4, no lo escribió Daniel. El autor del capítulo 4 no es Daniel el autor. Ya vamos a explicar despacito, ¿verdad? ¿Quién es el autor? Y pues elementos bien esenciales que tiene este capítulo 4. Nabucodonosor, hermano, fue uno de los reyes más grandes de la historia en la antigüedad. Por no decir que fue el más grande. Concentró todo el poder económico, el poder político, el poder social en todas las áreas, el poder religioso, él controló todo. Reinó por un periodo de 43 años, fíjese bien, 43 años, y fue sucesor de su padre Nabopolassar, se llamaba. Nabucodonosor, en la vida de él sucedieron muchas situaciones. Acordémonos que Nabucodonosor fue un instrumento de Dios para disciplinar a su pueblo. Oiga bien, Nabucodonosor fue un instrumento de Dios para disciplinar a su pueblo.
las profecías de Isaías, las profecías de Jeremías, en cuanto, hermanos, a los acontecimientos que sucederían al reino de Israel, específicamente al reino del sur. Acordémonos que con la muerte de Salomón, el reino de Israel se dividió en dos partes: el reino del norte y el reino del sur. 10 tribus, o muy probable 10 tribus y media, corrieron hacia el norte y dos tribus corrieron hacia el sur. Las tribus que corrieron hacia el sur fueron conocidas como Judá, ¿verdad? Como Judá. Y el reino del norte, hermanos, que fue donde corrió la mayoría de las tribus, Dios levantó profecía para ellos. Y fue un llamado a la conversión. Y que si no se convertían, se levantaría un imperio, se levantaría un gobierno, más bien dicho, el cual los llevaría a la esclavitud. Y es el gobierno de los asirios. Y el reino del norte pues no obedeció y fue llevado cautivo por los asirios. Quedando, hermanos, el reino del sur con esas 2 tribus o tribu y media, hermanos, conocidos como Judá. Y Judá tuvo el espejo de su hermana, el reino del norte, de no hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Dios utilizó varios profetas, como le decía, Isaías, Jeremías, por mencionar los 2 quizás más relevantes y los que conocemos nosotros fácilmente. Por medio de ellos Dios les dio profecía, les dio palabra de que se arrepintieran, que si no les acontecería lo mismo que le aconteció al reino del norte. No obedecieron, hermanos, no obedecieron, y Dios levantó al imperio, que, hermanos, Jeremías profetizó bastante sobre este imperio, que los llevaría cautivo. El imperio es el imperio babilónico, ¿verdad? El cual Dios levantó por medio de Nabucodonosor, el cual invadió Jerusalén, hermano, y por medio de 3 deportaciones en 3 tiempos, el reino del sur fue llevado cautivo a Babilonia. Y es bien curioso, porque Nabucodonosor, cuando llega a Jerusalén, cuando invade Judá, hermanos, y se lleva cautivo, no se lo llevó todo de un solo, sino que fue en 3 deportaciones, en 3 diferentes tiempos, en 3 diferentes años. Eso representa, hermanos, que Dios le dio 3 oportunidades al reino del sur para arrepentirse. O sea, no solamente le dio la oportunidad de arrepentirse por medio de las profecías de Jeremías, de Isaías, de Ezequiel, sino que aún cuando vino la deportación le dio 3 oportunidades, porque llega Nabucodonosor, invade y se lleva el primer grupo. O sea, los otros 2 grupos quedan en Jerusalén, las demás personas quedan en Jerusalén. En la primera deportación solo se llevó a los sabios, ¿verdad? A los príncipes, a los que tenían cierta función dentro de Judá. Y hermanos, pasó un tiempo estipulado para llevarse cautivos los otros dos grupos, o sea, hacer las otras 2 deportaciones. Y eso representa oportunidades para arrepentirse. Y una de las cosas que enseña este capítulo 4 de Daniel, oportunidades. Dios jamás va a emitir su juicio sobre la vida de nadie sin antes darle oportunidades que se arrepienta. Incluso el juicio que vino a Nabucodonosor en este capítulo 4, que él mismo describe, o sea, básicamente el capítulo 4 de Daniel es un testimonio del rey Nabucodonosor. Dios también le dio oportunidades a Nabucodonosor que se arrepintiera y que volviera y reconociera que el cielo gobierna, ¿verdad? Esa frase tan famosa que aparece en este capítulo 4. Pero el reino del sur no obedeció, hermano, no obedeció. Llegó la segunda deportación, ellos no obedecieron, y llegó una tercera deportación. Al final Nabucodonosor se lleva los utensilios del templo, destruye los muros de Jerusalén, y aquello pues fue un solo desastre. 43 años gobierna Nabucodonosor. Obviamente después vienen las generaciones siguientes a gobernar. Y hermano, Nabucodonosor, usted tiene que imaginarse un hombre que tiene poder, un hombre que concentra todo el poder en todos los estratos sociales, económico, político y religioso. Creo que es el único, hermanos, emperador que pudo tenerlo todo y sumar tanto poder. Incluso en el capítulo 2 le llama el Todopoderoso, le llama Daniel, porque él está concentrando un poder absoluto. Ahora, el capítulo 4 le decía que es un capítulo bien aparte, bien especial, si lo puedo decir así, en toda la Biblia, porque el capítulo 4 es un testimonio del mismo Nabucodonosor.
O sea, quien está hablando aquí, quien está describiendo los hechos históricos no es Daniel. Mientras que en los primeros capítulos, que la primera parte histórica llega hasta el capítulo 6, lo escribe Daniel, pero el capítulo 4 no lo escribe Daniel, sino que Nabucodonosor, y vuelvo y repito, Nabucodonosor fue un hombre que Dios utilizó para disciplinar a su pueblo. Muchas veces a nosotros nos pasan cosas en el mundo, muchas veces a nosotros nos pasan situaciones difíciles con personas inconversas. Y es que, hermano, Dios utiliza todas las herramientas necesarias para traernos a Él. Y muchas veces Dios ocupa al impío para podernos disciplinarnos a nosotros y reconocer que no debemos apartarnos de los caminos de Dios. Pero vayamos por favor al capítulo 4 y veamos cómo inicia. Vea la introducción, la primera parte del capítulo. Cómo Nabucodonosor está aclarando que él es el autor de este capítulo. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos y naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Los primeros, hermanos, 3 versículos es la parte introductoria del capítulo 4 y la manda, si lo queremos ver así, a todos los países de ese entonces, ¿verdad? Los manda a cada gobernador, a cada presidente, y él ordena que esta carta, que este edicto se lea en todas las partes del mundo. Obviamente el mundo de ese entonces. Por eso que dice en el versículo 1, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Y hace la introducción diciendo paz, o sea, multiplicada. O sea, él está enviando una carta, él está enviando un escrito, el cual él ordena que se lea en todas partes. Lo va a decir más adelante. Versículo 2 dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. ¿Sabe, hermano? Nabucodonosor, hay quienes que por lo que él escribe en el capítulo 4 y las palabras que él dice en el capítulo 2 y en el capítulo 3, mucha gente cree que Nabucodonosor se convirtió al Señor. Nabucodonosor se arrepintió de lo malo y buscó a Dios. Las palabras que él dice, lo que él escribe acerca de Dios, no quiere decir que él se haya arrepentido o que él se haya convertido al Dios verdadero, hermano. Porque una cosa es hablar bonito del Señor y otra cosa es ser hijo de Dios. Amén, hermano. Hay gente que le encanta hablar maravillas de Dios. Hay gente, hermano, que como que Dios tuviera Facebook, ¿verdad? Escribe cosas preciosas. Qué bonito lo que escribió mi hijo. Entonces una cosa es hablar en bien de Dios, otra cosa es hablar bonito de Dios y otra cosa es verdaderamente reconocer a Dios como el Señor de nuestras vidas. Creo que de eso estamos muy claros. Entonces dice que conviene, que es importante, que es de mucho provecho que él cuente las maravillas que Dios ha hecho en la vida de él. Las señales, más bien dicho, que Dios ha hecho en la vida de él. Dice, conviene que yo declare las señales y milagros. Un milagro, hermanos, es una obra portentuosa que no tiene explicación humana. Entonces dice que conviene, ¿sí? Le favorece a todas las personas a quien él le envía esta carta, que las personas sepan lo que Dios le ha revelado y los milagros que Dios ha hecho en la vida de él. Y dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Versículo 3 dice, cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, dice Nabucodonosor, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Vea cómo él exalta la grandeza de Dios, cómo él exalta los atributos de Dios, cómo él en el versículo 3 está reconociendo el señorío de Dios, el poder de Dios, el control que Dios tiene sobre todo. Obviamente lo que él está diciendo ahorita en el versículo 3 no lo pensaba antes. Esto, hermanos, es el producto de algo que a él le ha sucedido en su vida. Versículo 4. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vea, él va a comenzar a narrar la historia. Va a comenzar a narrar uno de los acontecimientos que Dios permitió que sucedieran en la vida de él. Uno de los sueños que Dios le dio, porque en el capítulo 2 ya Dios le dio un sueño a Nabucodonosor. Y es aquella imagen, ¿verdad? Donde la cabeza es él, donde el rey es él. Y el Señor por medio de esa imagen le muestra cómo van a venir los nuevos imperios de generación en generación.
lo que está haciendo aquí Nabucodonosor es reconociendo algo en su vida. Y está reconociendo la soberanía de Dios. Pero vuelvo y repito, esto que él va a escribir es algo, hermano, que si bien es cierto, él habla de la grandeza de Dios, pero es producto de algo que a él le ocurrió en su vida. No sé, hermanos, para que me entiendan un poco más, ¿cuántos de ustedes han visto películas donde las películas comienzan con el final? ¿Cuántos hemos visto películas así, hermano? Que aparece ahí la historia y ya después dice 3 años antes, ¿verdad? Si comienza la película con el final. Entonces es algo así lo que está haciendo Nabucodonosor. Está narrando el final de algo que le aconteció en su vida. Pero ahora del versículo 4 en adelante, ahora él va a contar qué es eso que sucedió en su vida. Dice el versículo 4: yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Él va a contar algo que ya le sucedió. Él va a contar algo que ya pasó en su vida. Y dice, hermano, que ese suceso, porque los primeros básicamente 5 o 6 versículos, es la parte introductoria donde pareciera que él está redundando en querer contar lo que le ha sucedido, pero no es así. Dice el versículo 4: yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Primero él dice en qué condición él estaba cuando sucedió eso que nos va a contar. ¿Y en qué condición estaba Nabucodonosor, hermanos, cuando le aconteció eso que ya vamos a leer? ¿En qué condición estaba? En primer lugar, estaba tranquilo en su, véalo bien, estaba tranquilo en mi casa, más adelante, y floreciente en mi palacio. O sea, lo que a él le aconteció, que ya nos va a contar, hermano, porque yo sé que todos queremos saber. Incluso me imagino que alguien ya ha escuchado un sermón tocante a este tema o ha leído esta historia bíblica. Pero el suceso que él va a contar, ese testimonio que él va a contar ahorita, en qué momento de su vida ocurrió, porque es necesario que comprendamos en qué momento de su vida ocurrió lo que él nos va a contar. ¿Cuál era la condición en la que él estaba? ¿Cómo estaba su situación en ese momento cuando él recibe ese sueño? Dice que estaba tranquilo en su casa y floreciente en su palacio. O sea, el momento en el cual a él le aconteció esto, él estaba en la cúspide de su su vida. Él estaba tranquilo, hermano. Así como cuando usted ya llegó a una edad donde ya crió a todos sus hijos, donde usted ya, si es posible, hasta les heredó, donde ya a usted no le preocupa nada porque ya alcanzó todo lo que los seres humanos buscamos en esta tierra. En ese momento de tranquilidad, en ese momento donde estaba disfrutando el fruto de su trabajo, hermano, en ese momento cuando él dijo, ya acabó todo, ahora voy a disfrutar mi vida. En ese momento él tiene este sueño. Y veamos lo que dice el versículo 5. Vi un sueño que me espantó y tendido en mi cama, ¿está conmigo? Vi un sueño que me espantó y tendido en mi cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Dice que él tuvo un sueño, pero ese sueño no fue un sueño agradable, hermano. No fue un sueño que le causó alegría a él. No fue un sueño donde él, cuando se despertó contento. Mire, hay etapas de nuestra vida que uno sueña cosas bonitas, ¿verdad? Usted soñó que iba en el bus y que solo andaba para el pasaje y que a la orilla del bus habían $100, ¿sí? Y usted siente que es verdad, usted siente que, y hasta le da gracias a Dios pues en el sueño. Y cuando se despierta, hermano, usted se pone triste, ¿verdad? Porque no era real, ¿verdad? Los 100 pesos hasta se lo busca en la pijama, ¿verdad? Y usted dice, ay, era un sueño nada más. Y qué bonito soñar así, pero el sueño de Nabucodonosor no fue un sueño grato. Fue un sueño, hermano, valga la redundancia, que le quitó el sueño. Fue algo terrible lo que él ha soñado. ¿Y en qué momento de su vida? Cuando todo estaba bien. Repite conmigo, cuando todo estaba bien. En ese momento él tiene un sueño que le roba el sueño, perdón, ¿verdad? O valga la redundancia. Y dice, vi un sueño, estoy en el 5, que me espantó. Mire, no era cualquier sueño el que él tuvo. Fue un sueño que, hermano, le ha robado la paz. Un sueño, hermano, algo que él no hubiese querido soñar. Y dice que estaba tendido en su cama y vio las imaginaciones y las visiones en su cabeza. Y esas visiones, hermano, que él vio, que él tuvo o pasó por su cabeza, ¿qué pasó, hermano? Lo
turbaron. Él está describiendo cuál fue su reacción a lo que vio en ese sueño. Él está contando su reacción a lo que el Señor le estaba permitiendo ver en ese sueño. 6. Por esto, ahora ya se va metiendo un poquito más en historia. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Claro, él lo está contando, y lo está contando, hermanos, la historia como que no fuese mayor cosa, ¿verdad? Y llamé a todos los que me interpretaban los sueños, llamé a los sabios que me contaran en qué consiste el sueño, pero él ya vivió esto. Por eso le digo de que la historia comienza narrándola desde el final y después se va para qué pasó 3 años antes de ese sueño, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasó? Dice el 6, por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron, están en el 7 conmigo, hermano, y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Sin duda, hermano, era un sueño, no cualquier sueño, hermano. Pareciera que es el sueño que él tuvo en el capítulo 2, cuando él sueña con aquella básicamente estatua, ¿verdad? Donde él se le olvida el sueño y llama a todos los sabios para que le recuerden el sueño y le interpreten el sueño, y nadie pudo. Entonces en este capítulo 4 le vuelve a suceder lo mismo, donde él llama a todos los sabios para que le interpreten el sueño. Y dice ahora, hermanos, que nadie pudo mostrar la interpretación de ese sueño. Versículo 8, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar. Acordémonos, hermanos, que cuando Nabucodonosor lleva cautivo al imperio, a Jerusalén, a Babilonia, cuando los lleva cautivo, una de las primeras cosas que hizo Nabucodonosor fue cambiarle el nombre a aquellas personas que él había introducido a su reino. ¿Sí? ¿Se acuerdan de ellos? ¿Verdad? Mesá, Abednego, el mismo Daniel les cambió el nombre. ¿Y qué nombre les puso a ellos? El nombre de sus dioses, porque Belsasar es el nombre de un dios babilónico. Y dice que entró Daniel delante de él, cuyo nombre era Belsasar, el nombre de uno de sus dioses. Ahí mismo lo dice, como el nombre de mi Dios, en quien mora el espíritu de los dioses santos. Fíjese bien, conté delante de él el sueño diciendo. Ahora sí vamos a ver el sueño. Vamos a ver eso terrible que le quitó el sueño. Vamos a ver eso terrible que le espantó. ¿Y en qué consistió eso que lo espantó? 9. Belsasar, jefe de los magos, ya que está leyendo conmigo, hermano. Me gustaría que leyéramos en voz audible para saber que está leyendo conmigo. Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. O sea, ya sé que tú eres un hombre que interpreta sueños. Ahora, ¿por qué dice sobre ti moran el espíritu de los dioses sabios? Acordémonos, hermanos, que Nabucodonosor, aunque creía en Dios, en el Dios de los judíos, eso no le quitó de seguir creyendo en todos sus dioses. Por eso es que no podemos asegurar que Nabucodonosor se convirtió o creyó en el Dios judío y que se arrepintió de sus pecados. No, él creyó en el Dios judío como un Dios más. Y le dice a Daniel, bueno, a ti ya te conozco, ¿verdad? Recuerdo que tú me interpretaste la figura de aquella estatua. Y ahora yo sé que tú eres un hombre sabio. Así que te voy a relatar el sueño y tú me lo vas a interpretar. Ahora sí, el sueño, versículo 10. Estas fueron las visiones de mi cabeza. Mientras estaba en mi cama, me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. 15. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Versículo 12. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Está hablando de dependencia, ¿verdad?
hablando de dependencia, vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea parte entre la hierba de la tierra. Vea, ahorita Nabucodonosor nos está contando qué es lo que vio en ese sueño, qué es lo que él experimentó en ese sueño. Versículo 16: su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. El número 7 en la Biblia, ¿alguien sabe qué significa el número 7? Significa perfección. Amén, hermano. Perfección. ¿Qué significa el número 7? Perfección, plenitud. Hay quienes que dicen que esos 7 tiempos son 7 años, pero no precisamente, hermanos, pueden ser o deben ser 7 años. No, solo es un tiempo estipulado que el Señor ha determinado para cierta situación. Y vamos a ver para qué situación Dios establece esos 7 tiempos. Versículo 17: la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y, hermanos, ¿qué dice? Y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Y termina Nabucodonosor diciendo en el 18: yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Lo que está diciendo: tú eres un hombre que tiene sabiduría de lo alto, de un ser superior. Tú tienes sabiduría. Obviamente, vuelvo y repito, Nabucodonosor, este es el segundo encuentro que tiene con Daniel. Es el segundo sueño que le interpreta, aparte de lo que le interpretó en el capítulo 2. Ahora veamos la intervención de Daniel, hermano. Daniel va a proceder en este momento a interpretar el sueño de ese árbol del cual iba creciendo y que era inmenso y que todos se alimentaban de ese árbol y todos, a todos les beneficiaba. Veamos en qué consiste la interpretación de este sueño. Versículo 19: entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito, quedó sorprendido, enmudeció. ¿Se recuerda, hermano, qué es lo que le pasó a Nabucodonosor cuando él tuvo el sueño? Dice, hermanos, que lo puso inquieto, lo perturbó. Y ahora Nabucodonosor, sin saber la interpretación del sueño, él, hermano, él se sintió conmovido, él se sintió perturbado, a él se le fue hasta el sueño, y esto que él no sabía. Y ahora el instrumento de Dios, que es Daniel, también experimenta lo mismo, porque mientras Nabucodonosor le narra el sueño, Daniel está prestando atención, como ustedes ahorita. Amén, hermano. Algunos que están orando profundamente, ore, hermano, siga orando, pida por el sermón y por las almas. O sea, están dormidos, ¿verdad? ¿Cómo quedó Daniel mientras escuchaba el sueño y al finalizar el sueño? ¿Cómo quedó? Atónito. ¿Cuánto tiempo, hermano? Casi una. Eso quiere decir que no era nada bueno ese sueño, hermano. No era un sueño, hermano, donde iba a venir bendición sobre la vida de don Nabucodonosor. Incluso dice que no solamente quedó atónito casi una hora, sino que también sus pensamientos, ¿qué? Y sus pensamientos lo turbaban. O sea, mientras el rey narra el sueño, mientras el rey describe lo que él vio en aquella visión que Dios le permitió, Daniel, Dios le iba dando la sabiduría para que en el momento que se le está contando el sueño, él lo vaya interpretando. Lo interpreta, hermanos, y ahora le dice a él, pero antes él expresa, hermanos, sorpresa. Él demuestra que realmente no es nada bueno lo que viene a la vida de Nabucodonosor. Y dijo, hermanos, Daniel, estoy en el versículo 19, el rey habló y dijo, Belsasar, mira lo que dice, lo que el rey le dice a Daniel.
El rey habló y dijo: Belsasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Hermano, eso quiere decir que Daniel le tenía cierto aprecio a Nabucodonosor. No, mira, ojalá que esto que te voy a interpretar, vea, yo quisiera que no fuera para vos. Yo quisiera que lo que este sueño significa no se cumpliese en tu vida. Pero hermano, ya Dios había establecido algo. Y dice el versículo 20, el árbol, comienza la interpretación de Daniel sobre el sueño del rey. Ponga atención porque ya vamos a ir comenzando a sacar algunas lecciones. El versículo 20, el árbol que vistes, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. ¿Quién era, hermanos? Versículo 22, tú mismo eres. ¿Por qué? Porque el Señor le había permitido grandeza. El Señor, hermano, lo estaba utilizando como instrumento para disciplinar a su pueblo. Ahora Nabucodonosor, siendo el rey de Babilonia, hermano, el emperador, el que tenía todo, hermanos, en sus manos, el que controlaba todo el poder en todos los estratos sociales, hermano, era porque Dios se lo había dado. Daniel le dice: tú eres, ese árbol representa tu grandeza. Ese árbol representa la dependencia que los pueblos tienen de ti. Versículo 21. Perdón, versículo 22. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo. Fíjese bien. Y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. ¿Qué representa el árbol? Grandeza. Diga conmigo grandeza. ¿Qué representa el árbol? Grandeza. Pero no solamente representa la grandeza del imperio, no solamente representa el poder, la grandeza de Nabucodonosor, sino que también representa otras cosas. Mira lo que dice el versículo 23. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruirlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Le va a interpretar la segunda parte del sueño. La primera, la grandeza, la dependencia que tenían todas las naciones del imperio babilónico, o sea, de Nabucodonosor. Y ahora le va a interpretar lo que ese vigilante del cielo dijo, hermano, que era Dios mismo. No sé si me entiende, hermano. Que era un ángel del Señor que le manda un mensaje a Nabucodonosor. ¿Y en qué consistía ese mensaje? Versículo 24. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi Señor el rey. ¿Sí? ¿Cuál es la interpretación de lo que dijo ese vigilante, ese hermano, ese siervo de Dios, en cuanto a que lo corten y dejen una parte de ese árbol? Versículo 25, que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. La primera parte del sueño, tu grandeza. La primera parte del sueño, todas las naciones dependen de ti. La segunda parte del sueño, en cuanto a que corten el árbol, en cuanto a que se va a mojar con el rocío, es, hermano, que Nabucodonosor será trastocado en su mente y se va a creer animal. Hay una enfermedad, hermanos, que hoy se conoce como boantropía o boantropia, donde el ser humano, hermano, el trastorno mental consiste en que el ser humano se cree un animal cuadrúpedo. Entonces dice Daniel: mira, lo que el ángel, lo que el vigilante dice es que tú tienes que reconocer que el Señor gobierna. Tienes que reconocer que el cielo gobierna. Tienes que reconocer que Dios es soberano y que lo que tú tienes es porque Dios te ha permitido que lo tengas. No sé si me entiende, hermano. Pero hasta que reconozcas,
para que reconozcas, van a pasar 7 tiempos. Póngale 7 años, póngale un tiempo que Dios ha establecido, pero va a pasar un tiempo. Y para que ese problema, para que esa enfermedad se te sea quitada, tienes que reconocer que el cielo gobierna. Tienes que reconocer que Dios es soberano y que Él tiene el dominio, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Sigue la interpretación, versículo 26. En cuanto a la orden, oiga esto, ahora va con la parte que quedaría de ese árbol. 26. En cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino quedará firme. Pero ¿hasta cuándo, hermano? Luego que reconozcas que el cielo gobierna. No, el Señor no te va a quitar el poder que te ha permitido tener. El Señor no te va a quitar los bienes. El Señor no te va a quitar tus hijos. El Señor no te va a quitar aquello que Él ha permitido que tú tengas. No te va a quitar nada de lo que Él te ha concedido. Pero ¿sabes qué? Van a pasar 7 tiempos. Y cuando tú reconozcas, se te va a quitar la enfermedad. Pero también cuando tú reconozcas, este reino nuevamente se te hará devuelto. Pero sigue, hermano, no quedamos ahí. Por tanto, hermano, vea qué interesante esto. Le da la interpretación del sueño. ¿Qué es lo que quería el rey? Si me está entendiendo, ¿qué es lo que quería el rey? Que le interpretaran el sueño, que le dijeran qué es lo que significa el sueño. Pero Daniel, hermano, como buen pastor, pero Daniel como buen ministro de la palabra, pero Daniel como buen consejero, no se queda nada más con interpretarle el sueño, sino que Daniel toma parte en esto y le da un consejo. Mira lo que dice el versículo 27. Por tanto, rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos. Pues tal vez, ¿cómo dice? Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Le interpreta el sueño. Le dice qué representa cada parte del sueño. Le dice qué es lo que le va a acontecer si él no reconoce que el cielo gobierna. Le da un consejo extra y le dice, mira, comenzá a hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo iba a ser la voluntad de Dios? En el 27, redime tus pecados, dice, tus pecados redime, número 1. Número 2, que tiene que obrar con justicia. Número 3, y que, hermanos, tiene que apartarse de la iniquidad. ¿Y cómo iba a demostrar que él se ha apartado de la iniquidad? Haciendo misericordia. O sea, Dios le está pidiendo que cambie, que transforme su vida, que no se crea el todopoderoso, que no piense que él puede hacer con su vida lo que él quiere, como muchos creen que pueden hacer con su vida lo que él quiere. Le da el consejo el pastor, le da la palabra el pastor, le da, hermano, una advertencia el pastor. Ahí terminó. Ya Nabucodonosor sabe lo que ese sueño significa, ya se le dio un consejo. El culto terminó, vámonos. El sermón terminó, vámonos. Pero vea más adelante el versículo 28. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Después de que Daniel interpreta cada sección de ese sueño, le da su consejo. Y ahí se queda Nabucodonosor, con el sermón del domingo de las 9 de la mañana, con la advertencia que Dios le dio por medio de la palabra, con el consejo que Dios le dio por medio del pastor. Pero al terminar el culto, hermano, al terminar el consejo, al terminar el sermón, ¿qué sucede? Versículo 29. Al cabo de 12 meses, solo esa parte vamos a leer todos juntos. Al cabo de 12, ¿qué quiere decir eso? Que después de este suceso, del sueño de Nabucodonosor, de la interpretación del sueño y del consejo, ¿cuánto tiempo pasó, hermano? 1 año. Pasó 1 año. ¿Sí? Después del sermón, ese sermón, mira, hermano, hay que ser sincero. En todos los sermones Dios nos habla. ¿Cuándo dicen amén? Y se pare quien se pare aquí, hermano. Si usted dispone su corazón. Yo siempre he dicho que no es el que se para, sino su corazón, hermano. Aquí puede estar Jesús mismo predicándole, pero si su corazón no está dispuesto, usted no va a aprender nada. Aquí puede estar el mismo apóstol Pablo, aquí puede estar Moisés delante de ustedes, enseñándonos la ley, los mandamientos y los preceptos del Señor. Y usted no va a cambiar. Depende de su corazón. Depende que usted venga a buscar al Señor de verdad, como le dijo Jesús a aquella mujer que estaba discutiendo con él, la samaritana, de dónde había que adorar al Señor. Y el Señor le dijo, mira, no es el lugar, es tu corazón. No es la hora, es tu corazón. No es quien te hable, es tu corazón. Y dice el Señor, porque el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en
¿verdad? Es el corazón con que usted venga aquí, hermano, que se va a llevar una palabra para su vida. Nabucodonosor ya tiene una palabra, Nabucodonosor ya tiene un consejo, pero ¿sabe qué? Pasó el tiempo, pasó un año, y como todos, hermanos, tenemos un defecto, la sociedad en misma tiene un defecto, ¿y sabe cuál es? Somos de memoria corta. ¿Sabe? Los políticos, yo soy amigo de algunos políticos. El alcalde del lugar donde yo tengo la iglesia, hermano, el alcalde se congrega conmigo y me dice, es que mire, pastor, para poder ganar la alcaldía, para poder hacer que la gente vote por uno, no hay que hacer campaña 2 años antes de las elecciones, ni un año antes. ¿Sabe cuánto tiempo? 6 meses. Porque el pueblo tiene memoria de corta duración. La gente se recuerda lo último que usted le regaló, aunque no haya pavimentado la calle, pero como le regaló un cántaro, la gente dice, este es buen alcalde. ¿Sí? 6 meses se necesitan para ganar las elecciones, me dice el alcalde. No, mire, regáleles ahí canastas, lléveles a Cocolito, póngales ahí una orquesta y la gente le aplaude a uno. Y lamentablemente dentro del mundo espiritual pasa lo mismo, hermano. A nosotros nos pasan cosas y no aprendemos la lección, se nos olvida. Venimos al culto y decimos, el sermón hoy estuvo con todo. Si el pastor llevó el machete bien afilado, así me dice un pastor allá en el pueblo, afile el machete, me dice cuando voy a predicar donde él. Pero al salir de aquí, ahí por la grada, ya se le olvidó. Ya le está escribiendo el amante, voy saliendo del culto, amor. Amén, hermano. Ya se le olvidó el sermón que el pastor Michael predicó en la mañana, que hay que dejarlo todo por el Señor. No, allá abajo ya va a pelear con el de parqueo. Muévase que yo voy a salir primero. Y acaban de estar hablando de la soberbia aquí. Pero se nos olvida. Lamentablemente, a don Nabu se le olvidó. Diga conmigo, se le olvidó. Se le olvidó el sermón. Se le olvidó la interpretación del sueño. Se le olvidó el consejo cuando Daniel le dijo, mira, cálmate, portate bien, haz las cosas en orden, redimí tus pecados, salí de esa vida oscura, deja lo que a Dios no le agrada, comenzá a luchar contra tus impulsiones, comenzá a luchar contra aquello que te aparta de Dios. Se le olvidó. ¿Y el consejo en qué consistía? Mira, tal vez se prolongue tu tiempo de tranquilidad, imagínense. O sea, tal vez Dios dice, ya no le voy a hacer esto a este. Ya no le voy a meter la enfermedad, ya no le voy a quitar el trabajo, ya no le voy a quitar la mujer, ya no le voy a quitar esto o lo otro. Pero ¿sabe qué? Se le olvidó el sermón. Dígale que está a la par suya, se le olvidó el sermón, diga. Se le olvidó. Y al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿qué dijo el rey, hermano? No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. Hiciste lo que el pastor te dijo que no hiciera. Quiero decir algo, hermano. Dios es un Dios misericordioso y Dios no emite juicios sin antes mandar advertencia. ¿Entendieron esa verdad, hermano? Dios no emite ningún juicio sin antes mandar una advertencia. Porque mire, los juicios de Dios nadie los puede detener, hermano. En un proceso legal, cuando pasa instrucción, ¿qué pasa, hermano? Ahí ya nada detiene el juicio. Ahí ya se fregó. Ahí 6 meses, lo que están haciendo ahorita con esta cuestión. Nadie sale en la primera audiencia, hermano. Todos van a instrucción. 5 o 6 meses o más, hermano. Normalmente son 6 meses, ¿verdad? Que tiene la fiscalía para investigar. Pero una vez, hermano, lo pasan de la primera fase, usted va para un juicio, hermano. Y el juicio nadie lo va a detener. Le voy a decir una verdad, el juicio de Dios nadie lo puede detener. Si usted ya dentro del juicio se quiere arrepentir, diga conmigo, no se vale. Si dentro del juicio nos queremos arrepentir, ya no, hermano. Ya con la enfermedad encima, Señor, me arrepiento. No, y vas a cargar con la enfermedad. Por eso Dios manda advertencias antes de emitir un juicio. Y Dios le mandó una advertencia, hermanos, a Nabucodonosor. Y no solamente le mandó una advertencia, ya le había dado, esta era la tercera advertencia, porque le mandó una advertencia por medio del sueño que tuvo de aquella estatua, ¿verdad? Le mandó una advertencia con los jóvenes, porque el versículo 3 habla de los jóvenes que fueron introducidos al horno de fuego. Amén, hermano. Esa fue una advertencia para Nabucodonosor, porque Nabucodonosor
emitió un edicto donde todo aquel que no se postrase delante de él iba a morir, iba a ser echado al horno de fuego. ¿Y qué pasó? Estos tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, ellos no siguieron la orden. ¿Y qué pasó, hermano? Pues fueron introducidos al horno de fuego. ¿Y qué pasó en el horno de fuego? No habían tres, sino que habían cuatro. ¿Por qué? Porque el cuarto era la presencia de Dios mismo, hermano. Eso se conoce como una cristofanía, una revelación de Cristo en el Antiguo Testamento. Y Nabucodonosor vio eso. Y Nabucodonosor vio el sueño que le interpretó Daniel en el capítulo 2. O sea que Nabucodonosor no tenía excusas, hermano. Y todavía le manda una advertencia, la cual duró ¿cuánto tiempo? Un año. Dígale que está la paz suya. No tenés excusa, dígale. No tenés excusa para decir: a mí nadie me dijo que me tenía que casar, a mí nadie me dijo que tenía que cambiar, a mí nadie me dijo que tenía que buscar al Señor, a mí nadie me dijo que tenía que servirle, a mí nadie me dijo que tenía que entregarme, porque nos han dicho, hermanos, una y otra vez. Y cada vez que viene usted a esta iglesia, siempre le dicen: es más, ya está aburrido usted, hermano. Y cada vez que sale un sermón, es que lo mismo predican, es que lo mismo dicen que hay que arrepentirse, es que lo mismo dicen que hay que cambiar. Hermano, si diciéndotelo cada vez que venís al culto no cambias, ahora imagínate que no te lo dijéramos, hermano. Tuvieras peor, porque por lo menos así no tenés excusa. Entonces viene Nabucodonosor, tuvo un año para arrepentirse, tuvo un año para decir: no, hombre, Daniel me dijo que yo tenía que cambiar. ¿Y cuántas advertencias Dios no nos manda, hermanos, todos los días de nuestra vida para que hagamos las cosas bien, hermanos? ¿Cuántas advertencias Dios nos manda por medio de nuestros hijos? ¿Cuántas advertencias Dios nos manda en el trabajo? ¿Cuántas advertencias? Mire, me encantó lo que el pastor decía en la mañana, que cuando ya la hermana Cintia por fin había tomado una buena decisión de dejarlo. Aleluya. Dios le mandó una advertencia a la hermana. Amén, hermano. A la hermana y a él también, no solo a ella, hermano. Y la advertencia para ella es que la cuide, si no la va a perder. Y la advertencia para ella que tiene que ser paciente, hermano, porque el matrimonio, como dice el dicho, es como el Señor lo estableció. Amén. Una advertencia, Dios te manda advertencia. Ese, como dicen en el pueblo, ese trompezón, no pensás que fue de choto. Ay, la uña se me cayó, es que soy salado. No soy salado, Dios te está llamando. ¿Y sabes qué es lo más precioso? Que nosotros sabemos que es lo que Dios quiere de nosotros. No podemos eludir, como dice ese principio de ley, ¿verdad? Nadie puede eludir ignorancia de ley. Es un principio constitucional, ¿verdad? Nadie puede eludir ignorancia. Nadie puede decir: yo no sabía que aquí no debía parquearme, yo no sabía que cometer hurto era un delito. Nadie. Entonces, en cuanto al espiritual es lo mismo, hermano. Aquí nadie puede hacerse el que no sabe qué es lo que Dios quiere para él. Dígale que está en la par suya: vos sabés, dígale. Vos sabés. Usted sabe, hermano. Que mira, pastor, tuve un accidente. Tú sabes lo que Dios quiere de ti. Es que mire, pastor, fíjese que los ingresos en el negocio han bajado. Tú sabes lo que Dios quiere de ti. ¿Sabes cómo se llaman esas? Se llaman todos juntos. ¿Cómo se llama? Advertencia. Advertencia. Dios te manda advertencia. Dios le mandó una advertencia. Bueno, esta es la tercera advertencia que Dios le está mandando a Nabucodonosor. Incluso le está dando el tiempo, el margen de tiempo suficiente para que Nabucodonosor diga: me voy a calmar. Dios nos da el margen de tiempo suficiente para que reflexionemos, hermano. Todavía no te ha venido. Todavía no está la enfermedad. Todavía no has perdido el negocio. Todavía no has perdido el matrimonio, todavía no, tenés tiempo para cambiar. Yo tengo tiempo para reflexionar. Yo tengo tiempo para cuidar mi hogar, mi esposa, mi hijo, la iglesia. Tengo tiempo. Pero qué tan inteligente serás para poder reconocer esas advertencias de Dios. En Romanos capítulo 8, versículo 28 hay una promesa. ¿Y la promesa cuál es, hermano? Para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, lo que sucede en mi vida tiene propósitos espirituales. Nada es casualidad, nada es porque te levantaste con el pie izquierdo, nada es porque estás más salado que el pescado de Semana Santa, nada es por eso. Dios tiene propósitos en tu vida y por eso Dios te manda advertencias. Amén, hermano. Y Dios le dijo a Nabucodonosor: mira, te doy un año para que te arrepintas, te doy un año para que cambies. Pero pasó el tiempo, se le olvidó el sermón, se le olvidó el consejo y volvió a las mismas. Y él dijo: lo que yo he hecho. Y al final del versículo 29 dice: con la fuerza de mi poder y para la gloria de mí. Es que, hermano,
los que somos padres acá, cuando usted le ha advertido a su hijo que no haga tal cosa o que haga tal cosa, si no le va a suceder esto y no lo hace, va que no da lástima, hermano. Se cayó el cipote llorando y la gente, que señora madura, vaya a recogerlo, señora. Pero usted ya le había dicho usted, ya ni ganas de levantate vos. ¿Y por qué no le da sentimiento? Porque usted así es Dios, hermano. Óigame, a Dios no le vas a causar lástima. Aunque te hagas la víctima, Dios no te va a creer. Señor, ayúdame a recuperar mi hogar. Cuando estaba bueno, yo te mandé advertencia que cuidaras a esa mujer. Señor, ¿acaso no miras mis zapatos rotos? Sí, pero antes no eran rotos. Los tenías bonitos y los ocupabas para ir al campo a la hora del culto. Y los ocupabas para ir a pasear. Y te olvidabas de mí. No estoy diciendo que es pecado jugar fútbol, hermano. Van a decir, el pastor es algo pentecostal, van a decir. Pero Dios te mandó la advertencia y a Dios no le vas a causar lástima, hermano. ¿Entendemos eso, hermano? A Dios no le vas a causar lástima. No creas que Dios va a decir, pobrecito, le voy a dar otra mujer. No, a Dios risa le va a dar. Y si no me cree, vaya conmigo a Proverbios, hermano, porque veo que algunos están diciendo, este pastor está hablando locuras. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 1. Primera de Proverbios, hermano. Capítulo 1. Capítulo 1, versículo 23. Oiga lo que dice el Señor. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Punto y aparte. Versículo 24. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste, te reíste del sermón. Te fuiste de la iglesia hablando del pastor. Dijiste él hablando como que no fuera otro. Hermano, a ti no te importa la conducta del pastor. Ya en un sentido espiritual, aunque nos tiene que interesar porque es nuestro pastor, ¿verdad? Pero ya en un trato personal con Dios, a ti no te tiene que importar. Que el pastor dice malas palabras, que el pastor se echa la cerveza, a ti no te importa. A ti lo que te importa es estar bien con Dios. No sé si entiende eso, hermano. Y dice el Señor en el versículo 26, también yo, ¿qué dice el Señor, hermano? También yo me reiré en vuestra, no le vas a dar lástima. Y ¿sabes qué es lo peor? Que por culpa de no haber escuchado las advertencias de Dios, por culpa de que no quisiste agarrar un consejo de parte de tu pastor Daniel, por culpa de que no quisiste entender una advertencia, hasta tus hijos sufren, hermano. Porque hasta los hijos después dan lástima, hermano. ¿O qué culpa tiene el niño, hermano, que le dice al papá, papá no te vayas, quédate con mi mamá? ¿Qué culpa tiene, hermano? ¿Me entiende, hermano? ¿Qué culpa tiene, hermano, su hijo que a usted lo hayan despedido de la empresa porque Dios le advirtió que se portara bien y no lo hizo? ¿Qué culpa tiene? Y muchas veces Dios es misericordioso porque tenemos hijos, hermano. Porque la señora depende de nosotros, porque hay una ancianita dependiendo de nosotros. Pero vea lo que dice: como no quisiste mi consejo, como no hiciste caso a mi advertencia, como creíste que lo que el pastor estaba diciendo era por vos, dice el Señor, yo me reiré en vuestra. Y vea la otra palabra. Una cosa es reírse, hermano, pero otra cosa es burlarse. Son dos cosas diferentes. Porque burlarse es ver directamente a la persona. Cuando alguien se cae enfrente de nosotros nos reímos, hermano. Y hasta le preguntamos, ¿te caíste? Y el hombre todo empanizado. Nos reímos. Si no lo conocemos, y nos reímos y vamos. Pero si lo conocemos, nos burlamos. Qué feo te bajamos. ¿Verdad? Se agacha y soba al suelo. Eso es burlarse. Y el Señor dice que no solo se va a reír, sino que también se va a burlar. Y me burlaré cuando viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniera tribulación y angustia. Versículo 28. Entonces me llamarán, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. 30. Ni quisieron mi consejo y menospreciaron
toda represión mía. 31, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Como no quisiste, como no creíste, como pensaste que era casualidad, porque quizás leíste el zodiaco y el zodiaco no decía que te iba a ir bien, porque te leyeron la mano y te dijeron que van a haber días oscuros, y era Dios quien te estaba mandando advertencias. Versículo 29 del capítulo 4, vayamos nuevamente a Daniel. Al cabo de 12 meses, paseándose en el palacio real, de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la naturaleza, con la fuerza, de mi poder y para la gloria de mi majestad? Aún, versículo 31, léalo conmigo, fuerte. Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino, juicio. ¿Y ahora cómo te escapas del juicio? ¿Y ahora cómo te quitas la multa si el policía te capturó a la velocidad que iba? Quítesela, pues. Al menos que sea un policía malacate, ¿verdad? Que usted comience a meterse la mano a la bolsita. Aquí no hay policías, hermano, ahorita, ¿verdad? Y los que están son santos, sí. Al menos que le enseñes un billete de 20. Vaya, pues no lo vuelva a hacer. ¿Sí? Como dice Cocolito, no sea bayunco. Pero ¿cómo se la quita la multa, hermano? Es que mire, fíjese que... No, mire, aquí está. En esta carretera se conduce a 90 y usted viene a 120. ¿Cómo se la quita? Ahora quítese el juicio de Dios. Dios le mandó señales por todo el camino. Dios le mandó advertencias. Le voy a hacer una pregunta: ¿cuántos sermones como este lleva escuchando y no hace caso? El hombre que reprendido endurece la cerviz. A ver, termine el texto. De repente será. ¿En qué momento? Cuando menos sintás. Cuando menos sintás. Así como el niño que está jugando con usted. Sentate, Chepe, sentate, Chepe. Y Chepe sigue dando duro. Cuando menos siente, ya tiene su mano, más que tiene mano ¿de qué? De jalador de bulto, ¿verdad? Tremenda mano. ¿Y por qué me pegas? Porque te dije. ¿Y por qué me quitas el reino? Porque te dije. ¿Por qué me permitís que me convierta en un animal? Porque te dije. Vea qué es lo que dice, hermano. Vamos terminando, yo no sé qué hora es, pero creo que ya es tarde. Vea lo que dice, versículo 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. 32. Y de entre los, ¿lo lee, hermano? Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Yo quiero hacer una pregunta: ¿en qué tiempo estás? ¿Estás en los 12 meses o estás en los 7 tiempos? ¿No será que muchos de nosotros estamos en los 7 tiempos, hermano? Y por eso las cosas nos salen mal. Emprendemos un negocio y nada funciona. Salimos de una enfermedad y nos metemos a otra. Ya visitamos todos los médicos posibles y la enfermedad ahí sigue. ¿Será que estás pasando los 7 tiempos? Espero en Dios, hermanos, que la mayoría, o por lo menos todos los que estemos acá, todavía estemos en los 12 meses, hermano. Todavía estemos en los 12 meses donde tenemos chance de cambiar, donde tenemos chance de corregir a nuestros hijos, donde tenemos chance de ser buenos esposos, buenas esposas, donde tenemos chance todavía de venir y servir para que se prolongue nuestra tranquilidad. Pero si estás todavía en los 7 tiempos, pídele al Señor fuerza, porque tienen que pasar esos 7 tiempos, porque Dios los ha establecido por cuanto no quisiste obedecer.
Mira lo que dice al final en el versículo 33. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció con plumas de águila y sus uñas como las aves como las de las aves. Véale las uñas al que está a la par suya, hermano. Tal vez está en los 7 tiempos ahorita. Tiempos de crisis, tiempos de dolor, tiempos de necesidad, tiempos donde todo sale mal. ¿Por qué? Porque tuviste 12 años, 12 meses, 12 días, 12 semanas, 12 oportunidades y las despreciaste. Si estás pasando por el dolor, pídele perdón a Dios este día. Si estás en los 12 años, en los 12 meses, en los 12 días, si estás en esas 12 oportunidades, decirle al Señor: Señor, perdóname y cambia mi corazón. Pero si estás en los 7 años, pide fuerzas a Dios para que se pasen. Porque en el 34 dice: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? 36. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino y mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui establecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. No sé si estás en los 12 o estás en los 7. Dios es un Dios de misericordia y es un Dios de oportunidades. Este día solo reconozcamos que Él es el Señor de nuestra vida y Señor de todos los que tenemos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Dale un fuerte aplauso, vamos a orar.